Pontificia Universidad Católica del Perú y vamos a hablar hoy día sobre piratería, propiedad intelectual y si esta debe ser protegida o no. Bueno, aquí creo que hay que hacer una diferencia sobre si la propiedad intelectual es un bien público o no, dependiendo de qué aspecto de la propiedad intelectual. Usualmente bajo propiedad intelectual uno tiene los derechos morales y los derechos patrimoniales. En el caso de los derechos morales, es discutible que sea un bien público porque ahí la titularidad claramente creo que debe ser excluyente y exclusiva. Es decir, la persona que ha creado una obra, por ejemplo un texto, una novela, sí debería tener el derecho exclusivo de tratar como propiedad privada la autoría en términos de que se reconozca como autor. Es decir, no es posible que yo agarre, saque la carátula donde dice que Vargas Llosa escribió La Casa Verde y yo coloco una nueva carátula con mi nombre. Eso evidentemente sí es una violación de un bien privado. Pero cuando uno entra al problema de los bienes patrimoniales, que están más vinculados a la posibilidad de cobrar por el uso, las cosas son diferentes. La propiedad intelectual, particularmente las patentes y los derechos de autor, no tienen lo que se conoce como consumo rival. Consumo rival es una característica de los bienes privados. Un bien tiene consumo rival cuando no es posible que una persona lo utilice y a su vez otra persona también lo utilice de manera simultánea. Para ponerles un ejemplo, una persona no se puede comer el mismo pedazo de manzana que se está comiendo otra, o un automóvil no te puede llevar a dos sitios distintos al mismo tiempo, solamente susceptible de un uso simultáneo. Y en la propiedad intelectual del tipo que estamos hablando, patentes, derechos de autor, no existe esa rivalidad. Yo puedo estar leyendo un libro de Vargas Llosa en este momento y otra persona puede estar leyéndolo exactamente al mismo momento en la misma obra. O puede uno estar escuchando la música en su carro de, no sé, de AC/DC, y otra persona puede estar escuchando el mismo AC/DC, la misma canción en su casa, en la carro, en cualquier otro lugar. No hay consumo rival. Un consumo no excluye al otro. Y como no hay consumo rival, el mejor uso parece ser el uso común. Y los costos de exclusión son altos en el caso de propiedad intelectual, porque es muy difícil evitar que las personas utilicen intangibles. A diferencia de los bienes físicos, donde yo puedo coger una silla y decir no te puedes llevar la silla porque físicamente la puedo agarrar, en los bienes intelectuales, justamente porque no tienen consumo rival, impedir que una persona lo utilice es muy complicado, ¿no? Si yo quiero escuchar música en un lugar, es bien difícil que el titular se entere que yo estoy escuchando, a diferencia de lo que pasa con un bien tangible. Entonces, al no tener estas dos características, estos bienes parecen más bienes públicos, bienes cuyo mejor uso es el uso común, porque los costos de exclusión son muy altos y los beneficios de excluir definidos por la rivalidad son bajos. Claro, cuando uno protege la propiedad intelectual, sí fomenta la creatividad, incluso sin estas características de bienes de rivalidad y de costos de exclusión altos. Incluso asumiendo eso, sí se fomenta la creatividad. Si yo te permito el uso exclusivo de algo, eso va a hacer que más gente quiera hacer ese algo. Entonces, si yo puedo crear nuevas ideas y expresiones de nuevas ideas, evidentemente el que yo pueda cobrar va a atraer a más personas. Pero la pregunta de la propiedad intelectual no es si la creatividad se fomenta, que sin duda se fomenta, sino si el volumen de creatividad que se genera está justificado por los costos que impone la creación de esas creaciones adicionales, la creatividad adicional. Por ejemplo, sin duda va a haber más libros si hay propiedad intelectual, pero la pregunta es si el volumen adicional de libros que va a haber por la propiedad intelectual justifica las limitaciones, los monopolios que se otorgan a los titulares de esos libros para poder cobrar por su uso. Y si esa exclusión va finalmente a beneficiar. Un caso muy claro es el de las medicinas, ¿no? Si alguien descubriera la cura del SIDA y yo le permito cobrar por la cura del SIDA, o sea, sin duda va a haber más interés para producirla, pero una vez que se produce y se descubre, el mejor uso es que todo el mundo la use al menor costo posible, y la propiedad intelectual va a elevar los costos y va a hacer que menos personas lo consuman. Entonces, en realidad, la pregunta sobre cuánta creatividad se crea es muy relevante. La verdad, lo que muestran los estudios es que en la mayoría de tipos de propiedad intelectual, derechos de autor y patentes, los volúmenes de creatividad que se producen no justifican el nivel de protección que se da. La gente no solamente crea porque va a cobrar dinero, crea por otras razones.
crea porque va a obtener dinero no del derecho de autor, sino lo va a obtener de otra manera. Un cantante necesita música para hacer un concierto. Entonces, para ganar en el concierto va a tener que tener canciones, no le queda otra. Entonces va a componer canciones para poder cantarlas en el concierto y ser popular y la gente lo busque. Una persona, un abogado, puede escribir libros, no porque va a ganar con los derechos de autor del libro, sino porque eso lo va a hacer famoso y le va a dar más trabajo, o lo van a aceptar a la universidad. Entonces hay muchos incentivos para crear, que no necesariamente están definidos por la propiedad intelectual. Entonces, la creación se va a dar incluso sin protección de derechos patrimoniales. Y hay numerosos ejemplos, ¿no? Las noticias, las empresas compiten las empresas periodísticas compiten por generar noticias que son información y sin embargo no tienen titularidad sobre la noticia. Una vez que ellos la difunden, cualquiera la puede difundir. La moda casi no tiene protección de propiedad intelectual, tiene protección muy excepcional. Bueno, si uno ve un mercado más innovador que la moda es difícil, se innova todos los días, los diseños cambian. No hay protección de propiedad intelectual, sin embargo se crea una gran cantidad de volumen porque la gente quiere aparecer como innovadora y quiere... Entonces la verdad no está muy claro que la protección de la propiedad intelectual genere un volumen que justifique el nivel de protección. Quizás la única excepción son los farmacéuticos. En la industria farmacéutica sí parecería que los niveles de creatividad requieren un cierto nivel de de protección para que haya los incentivos para crear. Sí, son subestimados porque no se considera todos los impactos que tiene la reducción de la libre competencia. En general, en teoría económica, está muy claro que cuando tú tienes un monopolio, la cantidad producida se reduce. ¿Por qué? Porque vas a colocar un precio más alto, entonces la cantidad demandada va a caer. La propiedad intelectual te permite cobrar precios más altos y con eso la cantidad demandada va a caer. Bien simple, la gente lee menos novelas de las que leería si la propiedad intelectual fuera libre, porque finalmente el precio de las novelas es más alto porque hay que pagar derechos de autor y derechos a las editoras, etcétera, etcétera. Si no hubiera esa protección, la gente leería mucho más, se podría reproducir mucho más. Entonces, en realidad, el que haya competencia por producir, por ejemplo, la misma novela, hace que los precios bajen. Al bajar los precios, más gente las va a leer, y ese es el beneficio que se está perdiendo por no aceptar o por limitar el acceso al consumo del bien a través de un mecanismo como la propiedad intelectual. En realidad la piratería no es un robo, eso es una frase hecha, es una frase marquetera, pero tiene un error conceptual. Robar es quitarte algo. Por definición, cuando yo te robo algo, tú dejas de tenerlo. Si yo agarro la cámara con la que me están filmando y me la llevo, tú ya no puedes filmar. Es decir, el robo, la toma de posesión de la cámara impide que yo la pueda usar. Pero imagínate que yo tuviera un poder mágico que tocando esa cámara se convierte en dos cámaras, dos igualitas. No te robo nada, porque tú sigues teniendo tu cámara y yo tengo la mía. En realidad la reproducción o la copia de la cámara que yo puedo conseguir con este poder mágico hace que no te esté robando nada. Tú sigues teniendo tu cámara y tú la puedes seguir utilizando. Con la propiedad intelectual pasa exactamente lo mismo. En la realidad la propiedad intelectual, como es un intangible, es susceptible de infinitas reproducciones sin quitarte lo que tú tienes. El cantante, compositor que ha compuesto una canción, puede cantarla eternamente a pesar que otros estén cantando al mismo tiempo. El que escribió una novela puedes leerla a pesar que otros estén leyendo al mismo tiempo. La magia está en que esa magia sí existe en la propiedad intelectual, la fotocopiadora, copiar la música, digitalizar, etcétera. Todos esos mecanismos permiten justamente que tú puedas reproducirlo sin quitarle al titular lo que él ya tiene. Entonces no puede ser un robo. Cuando te roban, yo me acuerdo la publicidad que sacaba Indecopy donde salías de comprar piratería y se habían llevado tu carro. Y decían, es igualito. No es igualito, porque cuando tú vas al estacionamiento no está tu carro, pero cuando tú pirateas un video, el titular sigue teniéndolo. Él sigue teniendo el video en su poder, la película él sigue poseyendo. Entonces es como si efectivamente se está calificando una figura que no es un robo, que la piratería no se protege a través de las reglas del robo. O sea, a uno no lo sancionan por la regla del robo, porque es de naturaleza totalmente diferente. A ver, creo que el Estado sí tiene un lugar, un espacio respecto de lo que sería la violación de derechos morales, ¿no? O sea, claramente, si alguien agarra mi libro y le cambia el nombre y lo publica como si fuera suyo, comete una infracción al derecho moral, como ha hecho Cipriani con los artículos de otras personas. Eso es una infracción, eso es claramente una infracción, porque sí estoy tomando algo que sí es mío, la autoría sí es individual, y ahí sí hay consumo rival, porque si yo hice algo, no puede ser que otro lo haya hecho, ¿no?
Aquí se diferencia justamente los ejemplos que yo he puesto con las marcas. En el caso de las marcas, sí hay un consumo rival, porque si alguien más puede usar Coca-Cola para identificar gaseosas negras, estoy engañando a las personas, haciéndole creer que es fabricada por la misma persona. Entonces el derecho moral sí merece protección, y ahí yo creo que sí hay una política que el Estado puede desarrollar. En realidad, en el resto, una primera conclusión podría ser: no hay política pública porque eso no debería estar protegido. En todo caso, el fomento de la productividad se puede crear a través de la ejecución de los contratos, el respeto de la palabra empeñada, la creación de mecanismos que fomenten acuerdos que permitan generar propiedad intelectual. Pero en general, la protección de esa propiedad intelectual no parece necesaria. Hay, sin embargo, algunos supuestos en los cuales uno puede pensar que la protección de la propiedad intelectual puede tener algún nivel de beneficio en su esfera patrimonial. El ejemplo que mencioné antes, el ejemplo de los farmacéuticos. Parece que sí existe alguna correlación entre el nivel de protección y el nivel de creación que justifica algún nivel de protección. Entonces, ¿cuál es el rol del Estado? Identificar en qué casos se debe dar la protección. Y lo segundo, en los casos que crea que debe haber protección, ¿cuál es el nivel de protección? Usualmente lo que se hace es dar un nivel de protección exagerado. Pero la propiedad intelectual es rentista, no es eficientista. No se basa en la eficiencia de la creación, sino se basa en rentar sobre la creación, en que alguien pueda ganar lo más posible. Entonces, para poner un ejemplo, donde la protección es excesiva. Si tú escribes un libro, tú tienes derecho a cobrar derechos patrimoniales hasta 70 años después de muerto. Yo les pregunto, si yo, para hacer una represa, una hidroeléctrica, que es una inversión muy grande, posiblemente pida un retorno de 20 o 30 años, y hago la inversión, yo pregunto, para escribir un libro, que significa invertir algunas horas de mi vida para escribirlo, ¿requiero que le paguen a mis herederos 70 años después que me morí para estar motivado a crearlo? Claramente no. Un incentivo mucho menor generaría posiblemente una creación muy similar. Posiblemente si tienes una producción de 1 o 2 años, estás más que protegido, más de lo que necesitas. Entonces, incluso aceptando la premisa de que la protección de la propiedad intelectual fuera necesaria, lo que el Estado debe definir es cuáles son los niveles de protección, hasta cuándo va a proteger, y establecer límites claros para evitar que efectivamente ocurra lo que ocurre hoy día, que se utiliza como un mecanismo para generar rentas y no necesariamente para generar creatividad.